Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? A continuación, esta va a ser una auxiliar grabada, la que no pudimos hacer el día viernes, que fue feriado. Así que para no perder, digamos, los contenidos ni nada, decidí grabar esta clase para que puedan repasar un poquitito antes de los módulos que vamos a tener presenciales durante esta semana. Así que nada, esta primera auxiliar, que es la auxiliar 8, vamos a hablar sobre trigonometría, pero solamente la primera parte de trigonometría. Es decir, identidades, demostrar identidades. Vamos a hacer un poquito de matraca al respecto, con las identidades que ya se conocen, etcétera, etcétera. Y también vamos a resolver problemas. Problemas relativamente sencillos que no ocupen grandes cosas adicionales, sino que solamente la trigonometría, por así decirlo, básica, sino la trigonometría funcional o a los teoremas del seno, coseno y cosas así. Entonces vamos a hacer eso hoy día, vamos a trabajar harto con ángulos, vamos a trabajar harto con sumas, restas de ángulos, transformación de ángulos, etcétera, etcétera. Entonces, sin nada más que añadir, voy a ir usando la pantalla, ¿sí? La pauta ustedes ya la tienen disponible, por lo tanto pueden ir siguiéndola y la idea es que la explicación que esté acá en la pauta puedan irla complementando con lo que les voy diciendo yo, ¿sí? Para no ir, digamos, para que tengan varias maneras de verlo. Entonces, vamos con la primera pregunta. La primera pregunta nos dice, demuestre que para todo alfa y beta en R se cumple que la resta de los cuadrados, o sea, coseno cuadrado de beta menos seno cuadrado de alfa, es igual a el coseno a la resta y el coseno a la suma. Bien, entonces, lo primero que tenemos acá es que queremos demostrar una identidad, una igualdad entre dos cosas. Para yo poder demostrar una igualdad entre dos cosas, lo que comúnmente se hace es tomar un lado, desarmarlo y llegar al otro. ¿Cierto? Eso ya lo hemos conversado varias veces. Es pescar el lado que ojalá sea más fácil de desarmar, más fácil de mirar, o más fácil de operar, o que tenga más términos para eliminar, y eso irlo operando hasta poder llegar al otro lado. ¿Sí? Entonces eso es lo que vamos a hacer. Para demostrar la igualdad, vamos a partir de un lado e intentar llegar al otro a través de pura igualdad. Eso es obvio. Si quiero demostrar una igualdad, tengo que ir a pura igualdad. Entonces, para ello, siempre es recomendable, como dice aquí, ir por el lado más desarmable. Ahora, el lado más desarmable, esa elección a veces queda a criterio. Entonces, a veces puede ocurrir que, digamos, para uno sea más fácil un lado, para otro sea más fácil el otro, etcétera, etcétera. Entonces, teniendo que esta elección puede ser a criterio, en caso particular de este ejercicio, yo partí de este lado, porque nosotros ya conocemos que existen algunas fórmulas para poder expresar el coseno a la resta y el coseno a la suma de manera distinta. Y eventualmente, ojalá lleguemos a este lado. Entonces, lo ideal es que a partir de desarmar este lado, nos salgan los términos que queremos. Eso siempre hay que tenerlo bien en cuenta. ¿A qué es lo que queremos llegar? Queremos llegar a este lado. Entonces, la pista está en intentar ver dónde salen estos términos, el coseno cuadrado de beta y el seno cuadrado de alfa. Bueno, eventualmente pueden salir, ¿cierto? Porque acá el coseno me va a lanzar varias cosas. Ok, entonces, partiendo desde acá, nos movemos hasta acá. Inicialmente tenemos que el coseno de la resta y el coseno de la suma se pueden expresar de la siguiente manera. El coseno de la resta es el coseno de ambos más el seno de ambos, ¿cierto? Ahí no hay problema. Pero el coseno de la suma es el coseno de ambos menos el seno de ambos. Entonces, aquí la única diferencia es que hay un cambio de signo. Por lo tanto, me va a quedar la suma por su diferencia, coseno de alfa, coseno de beta, por coseno de alfa, coseno de beta, coseno al cuadrado de alfa, coseno al cuadrado de beta, y menos el cuadrado del segundo término, que es seno de alfa, seno de beta. Seno cuadrado de alfa, seno cuadrado de beta. Ahora, si no, si están perdiendo la matraca, retrocedan el video y vuelven a ver qué es lo que sucedió. Entonces, lo único que hice acá fue reemplazar el coseno de alfa menos beta por esta expresión por esta expresión que está acá, esa es el coseno a la resta, y este es el famoso coseno de la suma. Bien, tenemos esto. Ahora, hasta el momento vamos bien, pero lo que queremos es que salga el coseno de beta y el seno de alfa, y todo lo demás se vaya. Entonces, aquí nos vamos a dejar de esta expresión a esta, nos vamos a dejar el coseno cuadrado de beta.
el coseno cuadrado de beta. E idealmente tenemos que hacer desaparecer el coseno cuadrado de alfa, porque no nos sirve de nada. Entonces, saquemos el coseno cuadrado de alfa usando la famosa identidad seno cuadrado más coseno cuadrado igual 1. Bueno, entonces el coseno cuadrado de alfa es 1 menos seno al cuadrado de alfa. Y el seno esto lo mantenemos igual, porque eventualmente si desarmamos uno, se va a empezar a eliminar lo otro. Es lo que buscamos. Ok, entonces tenemos 1 por coseno cuadrado de beta. Menos seno cuadrado por coseno cuadrado sería seno cuadrado, coseno cuadrado de alfa y beta, ¿cierto? Aquí está el seno cuadrado de alfa, seno cuadrado de alfa, coseno cuadrado de beta, coseno cuadrado de beta. Menos el seno cuadrado de ambos. Listo, estamos perfecto. Pero ahora, ¿qué nos molesta? El coseno cuadrado de beta y el seno cuadrado de beta, ¿sí o no? Ya tenemos el coseno cuadrado de beta, el que está acá, y tenemos el seno cuadrado de alfa, el que está acá. Entonces, la gracia está en que la matraca nos quedó lista para poder factorizar por seno cuadrado de alfa. Factorizo por seno cuadrado de alfa, me queda coseno cuadrado de beta más, ¿cierto? Porque hay un menos, más seno cuadrado de beta. Entonces aquí ya sabemos que esto da 1 siempre, es la identidad fundamental. Ahí falta agregarle identidad fundamental. Y entonces me queda finalmente coseno cuadrado de beta menos seno cuadrado de alfa, que era justamente lo que queríamos demostrar. Por lo tanto, estamos listos. Partimos de un lado y llegamos al otro a puras igualdades. ¿Qué usamos? Fórmula del coseno de la resta, fórmula del coseno de la suma, luego identidad fundamental, desarmamos distributividad, ¿cierto? Y luego factorizamos y aplicamos de nuevo la identidad fundamental. Es súper importante que la identidad fundamental la tengan presente, ¿sí? No se les vaya a olvidar, ¿sí? Hay que tenerla ahí, porque nos puede sacar de varios aprietos. Obteniendo lo deseado. Estamos listos. Súper. Vamos con la B. La B nos dice, demuestre que si tenemos alfa y beta perteneciente a 0 pi medios, dos ángulos que satisfacen esta relación de acá. Esta relación de acá. Satisface algo potente, ¿ah? Que la suma de dos expresiones más o menos caóticas es igual a 1. Y me piden demostrar entonces que la suma es pi medios. La suma es pi medios. Ok. Entonces, ¿cuál es la estrategia que se usó aquí? La estrategia estará dada por, digamos, simplificar esta expresión que está acá. Siempre que ustedes le den algo muy grande, que se cumple, ustedes lo pueden, digamos, desarmar. Ahora, lo que no se puede hacer, por ejemplo, es pescar esto y, por ejemplo, pasarlo para el lado. Pescar esto y pasarlo para el lado, no se puede. Yo tengo que de un lado llegar al otro. Aquí no, da lo mismo. ¿Por qué? Porque esta igualdad ya se satisface. Ya está. Ustedes la pueden ocupar, sumar, restar, multiplicar, dividir, etcétera, etcétera. Acá arriba no. Acá arriba no, porque la igualdad es lo que queremos demostrar. Acá no, la igualdad ya está lista, no hay que demostrarla, se sabe. Entonces, simplifiquemos esta expresión un poco. Sabemos que la expresión que teníamos, ¿qué es lo que voy a usar acá? La fórmula del doble ángulo del seno, ¿sí? Esta que está acá. Entonces, el seno de 2 alfa es 2 seno de alfa coseno de alfa. Lo mismo, seno de 2 beta es 2 seno de beta coseno de beta. Listo, hay un par de cosas que se eliminan, ¿cierto? Este coseno con ese coseno, ese 2 con ese 2, y me queda seno de alfa por seno de alfa, seno cuadrado de alfa. Luego, seno de beta por seno de beta, seno cuadrado de beta, y se elimina el coseno de beta, el 2 y el 2. Listo. Y esto tiene que ser igual a 1, pronto que aquí igual a 1. Seno cuadrado de alfa más seno cuadrado de beta igual a 1. Perfecto. ¿Qué es lo que necesitamos? Bueno, esto indudablemente si lo transformamos al coseno, me quedan 1 menos coseno cuadrado de beta igual 1. Entonces me queda simplemente seno cuadrado de alfa menos coseno cuadrado de beta. Ah, coseno cuadrado de beta debería decir aquí. Coseno cuadrado de beta, ojo. Entonces sería seno cuadrado de alfa menos coseno cuadrado de beta igual 0 porque este 1 con ese 1 se elimina. ¿Sí? Voy a corregir la pauta cuando la suba. Ok, entonces, luego por la parte anterior. Ah, porque ¿qué es lo que pasa? Aquí tenemos esto igualado a 0. Acuérdense que este es beta, no es alfa. Yo quiero sacar una igualdad, una expresión que venga en igualdades respecto de alfa y beta. Entonces necesito indudablemente una relación. Alfa más beta igual a algo. Como que esta expresión no nos sirve mucho. Porque claro, mucho no se puede decir. Puedo igualar seno cuadrado de alfa con coseno cuadrado de beta, pero mucho no se puede decir.
¿o no? Como que necesito la suma de los ángulos. Claro, porque yo puedo decir coseno cuadrado y se me puede ocurrir pasar dividiendo, me da la tangente igual a, pero la tangente ¿de quién? Son ángulos distintos. Entonces no es la tangente de alfa sobre b, como que se nos complica la cosa. Se nos complica la cosa. Entonces necesariamente tenemos que usar otra cosa. Pero la gracia está en que esto está dentro de una misma pregunta. Entonces sería seno cuadrado menos coseno cuadrado. ¿A cuánto valía? Bueno, aquí está al revés, pero con el signo menos da lo mismo. Esto era igual a eso. Entonces, ¿puedo yo reemplazar esta expresión? Aquí está. Luego, por la parte anterior, demostramos esto, que el coseno cuadrado de beta menos seno cuadrado de alfa es igual al coseno de la suma y el coseno de la resta, ¿cierto? Por lo que esta nueva expresión, al reemplazarla con el término que demostramos antes, con ese término que demostramos antes, nos va a quedar coseno de alfa menos beta, coseno de alfa más beta, pero igualado a cero. Claro, que me decís, Seba, es con un menos. Sí, con un menos. Va un menos acá porque aquí está dada vuelta. Pero el menos, si iguala a cero, necesariamente tiene el otro ser cero. Así que queda igualado a cero. Entonces, ¿de aquí qué podemos decir? Que el coseno de la resta tiene que ser cero o el coseno de la suma tiene que ser cero. Tenemos que ver cuál nos sirve, ¿sí o no? Lo ideal es que vayamos descartando. Lo que obviamente nosotros queremos es que el de la suma sea cero. El de la suma sea cero. Porque claro, eso es lo que necesitamos. Alfa más beta igual a algo. Veamos qué pasa. Tenemos la restricción de que alfa y beta pertenecen a cierto intervalo. Porque claro, lo podemos decir, ya el coseno de alfa más beta igual cero. Entonces el alfa más beta puede ser eventualmente pi medios, ¿sí o no? Puede ser eventualmente solo pi medios o puede ser más que solo pi medios. Acuérdense que el coseno toca el cero en varias partes. Entonces me dicen que alfa más beta tiene que ser pi medio. Entonces lo que tengo que hacer es ver dónde vive el alfa más beta y el alfa menos beta. Para ver si me sirve. Porque yo tengo una restricción de ángulo. Alfa y beta pertenecen entre cero y pi medios. Entre cero y pi medios. Entonces ahí como que voy acotando las cosas. Bajo esa condición, que alfa y beta están en un intervalo cero pi medios, entonces necesariamente el alfa está entre cero y pi medios. Ah, bueno, esto es estricto. Puros condoros. Esto es estricto. Alfa está entre cero y pi medios y beta también está entre cero y pi medios. ¿Cierto? No son menores iguales, son estrictos. Por lo que es fácil notar que la resta también va a estar en un intervalo, ¿sí o no? La resta es la más chica cuando alfa vale cero y beta vale pi medios, ¿cierto? Entonces menos pi medio. La resta es más grande, la resta más grande que se puede encontrar es cuando alfa vale pi medios y beta vale cero. Entonces ahí está el pi medio. Por su parte, el alfa más beta, la suma más chica es cuando ambos son cero. Entonces cero. La suma más grande es cuando ambos son pi medios. Entonces, pi medio más pi medio, pi. Entonces está entre cero y pi. Nosotros sabemos que en estos intervalos el coseno se tiene que anular. El coseno se tiene que anular. Si el coseno se tiene que anular, sabemos de por sí que el coseno se anula en pi medios. En pi medios se anula el coseno. En esto, pasando por estos intervalos. Este pi medios no es tocado acá. No es tocado acá. ¿Sí o no? Entonces el coseno de alfa menos beta no podría ser cero, porque no es tocado acá. Estamos sonados. Pero la suma sí puede ser, ¿o no? ¿Por qué? Porque está entre cero y pi. Entonces el pi medio sí puede ser tocado. Entonces, para que el coseno de la suma sea cero, como el coseno se anula en pi medios y alfa más beta está entre cero y pi medios, entre cero y pi, perdón, entonces necesariamente el alfa más beta tiene que ser pi medios. No queda otra. No queda otra que ser pi medios. ¿Listo? Ahí está. Es solamente análisis de los intervalos. Pero esto es gracias a que el alfa y el beta vivían en un intervalo. Si alfa y beta fueran reales, ahí sería más complicada la cosa. ¿Por qué? Porque el alfa más beta podría tomar muchos valores. Puede ser pi medios, puede ser el pi medios más el periodo del coseno, y ahí toma el cero de nuevo. Más, pi medios más dos veces el periodo del coseno, y ahí de nuevo toma pi medio. O sea, de nuevo es cero. Y así sucesivamente. Por lo tanto, hay que acotar un poco donde nosotros estamos moviendo. Porque podemos hacerlo.
La restricción de que alfa y beta está entre 0 y pi medio nos garantiza esa cosa. Bien, bueno, no me pueden preguntar nada por aquí, pero eso. Entonces la clave está en ver que en la primera, demostrar igualdad, clásica, de un lado llegar al otro. En la segunda es usar una igualdad que ya tengo, usar una igualdad que ya tengo e intentar estudiar qué pasa con eso. Y usar obviamente la hipótesis de dónde viven los ángulos, de dónde viven los ángulos. Entonces ahí estamos súper bien. Vamos con la pregunta 2. La pregunta 2 nos dice, pruebe que para todo par de números reales, si el coseno de la suma es cero, entonces el seno de x más 2y es igual al seno de x. Ya, veamos. ¿Qué tenemos como hipótesis? Nuestra hipótesis es que para todo par de números reales, o para cualquier par de números reales, más bien, la hipótesis es que tenemos dos números reales, dos números reales, que cumplen una condición, que el coseno de la suma es cero. Esa es mi hipótesis. El coseno de la suma es cero. Y tengo que demostrar que el seno de la otra suma es igual a simplemente el seno de x. Veamos qué sale. Entonces, en primer lugar, obviamente tenemos que analizar la hipótesis, de algo nos puede servir. De algo nos puede ser. También se puede analizar directamente el otro lado, pero la hipótesis es algo que en algún momento vamos a tener que ocupar. Entonces, si el coseno de la suma es cero, nosotros ya conocemos cuál es la fórmula del coseno de la suma. La fórmula del coseno de la suma es coseno de ambos menos el seno de ambos. ¿Sí o no? Si no, a revisar el formulario. Y eso tiene que ser igual a cero. En otras palabras, pasando el seno, ambos senos para allá, me queda el coseno de x, coseno de y igual, seno de x por seno de y. La multiplicación de los cosenos igual a la multiplicación de los senos de ambos números. Ya, eso nos puede servir eventualmente. Eso nos puede servir. Ok. Pasemos ahora directamente desde acá. Ahora, lo que tenemos que hacer es demostrar una igualdad. Entonces, partimos desde acá y queremos llegar acá. Claro, este es el lado más desarmable, obvio. Este lado no se puede desarmar mucho, pero este sí. Entonces, ¿cómo nos va a quedar? El seno de x más 2y es seno coseno, seno coseno. Y ángulos cambiados. Entonces va a ser el seno del primero por el coseno del segundo, más el seno del segundo por el coseno del primero. Esa es la fórmula de la suma, el seno de la suma. Bueno, el seno de la resta es con un menos. Listo. Entonces, ¿qué es lo que yo necesito dejarme? Yo quiero saber que esto sea igual a seno de x, ¿sí o no? Y por esto, lo ideal es que pueda usar esta igualdad. Coseno, coseno igual seno, seno, ¿sí o no? Entonces, quiero llegar a que esto es seno de x y utilizar esto que está acá. Entonces, a la vez que cuando me aparezca, apenas me aparezca un coseno, coseno, reemplazarlo por un seno, seno. Ok, ¿qué me queda? El seno de x me lo voy a dejar y empiezo a desarmar todo lo demás. El coseno del doble ángulo es igual al coseno cuadrado del ángulo menos el seno cuadrado del ángulo. Apréndanse estas fórmulas. Apréndanse estas fórmulas. El coseno del doble ángulo, el seno del doble ángulo, el seno de la suma, el seno de la resta, el coseno de la suma, el coseno de la resta, la identidad fundamental, todo ese tipo de cosas. Apréndansela, apréndanselo, si no, los voy a castigar. El seno del doble ángulo entonces va a ser dos veces el seno del ángulo por el coseno del ángulo. Estamos listos. Lo demás solamente matraca. Sería el seno por este paréntesis, que sería seno coseno cuadrado, y seno seno cuadrado, ¿cierto? Esto sería la multiplicación de estos dos paréntesis, serían estos primeros dos términos. Y el otro lo mantengo igual. Ah, pero la gracia está en que aquí sí me apareció un coseno, coseno y coseno x. Acá está. Coseno y coseno x. Entonces lo reemplazo. Seno x, seno y. Acá. Seno x, uy, seno x, seno y. ¿Sí? Reemplacé el coseno y coseno x, bien, que venía dado por lo que hicimos en la hipótesis, y me queda seno x, seno y. Súper. Reordenamos un poco los términos. Esto se mantiene, y este me queda como 2 seno, seno cuadrado de y. Ah, pero fíjense, aquí quedamos los mismos términos acá. Los mismos términos. Entonces sería menos algo más dos veces algo más algo nomás. Factorizo por seno de x y misteriosamente me queda el famoso coseno cuadrado de y más seno cuadrado de y y eso vale 1. 1. ¿Cuánto vale? Repitan. 1. Listo. Seno de x. Y tenemos lo pedido. Si se fijan, estos ejercicios no son difíciles. No son difíciles.
Lo que tenemos que hacer es visualizar bien lo que queremos, a lo que queremos llegar. Siempre en estas cosas de trigonometría hay que mirar a lo que queremos llegar. Si miramos bien a lo que queremos llegar, eso siempre nos puede dar una pista de qué hacer en el camino. Porque claro, dice, bueno, ¿y a mí cómo se me ocurriría hacer esto? Hay que visualizar a lo que queremos llegar. Cuando nosotros partimos, decimos, este es el término que me quiero dejar. Por lo tanto, todo lo demás se tiene que ir eventualmente. Empiezo a desarmar, empiezo a desarmar, empiezo a desarmar. Y por otro lado, hay que manejarse un poco con las cosas de esta álgebra, este lenguaje algebraico de multiplicar, sumar, términos semejantes, que están muy aguja con eso. ¿Por qué? Porque, no sé, pues si este término les queda al revés, como seno cuadrado de y, seno de x, quizá uno como que se despista y no ve los términos semejantes. Entonces hay que estar súper, súper atentos y atentas a ese tipo de coyuntura en el ejercicio como tal. ¿Por qué? Porque puede salir que a veces los términos salgan en desorden y no veamos los términos semejantes para eliminar. Entonces anden muy, muy agujas. Siempre intenten dejar el mismo orden en las letras o como usted lo vean más apropiado, pero que mantengan el orden. Los ejercicios de trigonometría en general hay que mantener un orden porque así, primero, no se enredan ustedes, porque es súper fácil enredarse. En este ejercicio como tal es súper fácil enredarse, pero si lo hacen ordenado y digamos, el procedimiento es más o menos calmado, los reemplazos y todo ese tipo de cosas, no se van a confundir ustedes y además él o la ayudante que les revise, digamos, le van a hacer la pega más fácil. Y pueden tener buenas las cosas, digamos, o en su defecto pueden encontrar el error más sencillo para corregir sobre la marcha, en el caso de que lo estén haciendo dentro del control. Bien, ahí está como con la P2A. Vamos con la P2B. Bueno, si tienen dudas, consulta algo que no entendieron, retrocedan el video a la parte donde explicamos en detalle este tipo de cosas. Bien, la B dice, recuerde que para todo par de números reales se cumplen estas condiciones, que la suma de los senos es igual a dos veces el seno del promedio por el coseno de la resta partido por dos. Y que la suma de los cosenos es dos veces el coseno del promedio por el coseno de la resta partido por dos. Y me dicen que si en un triángulo tenemos ángulos interiores alfa, beta y gamma, que verifican esta igualdad, que el seno de alfa más el seno de beta igual al coseno de alfa más el coseno de beta, entonces el triángulo es necesariamente rectángulo. En otras palabras, alguno de los ángulos vale pi medio, ¿no? Vale 90. A veces 90 grados. Estamos grandes ya. No hay que decir 90 grados. Pi medios. Y si es 180 pi. Y si es 60, pi tanto, pi tercios. Y si es 30, pi sexto. Y así. Ya estamos en la universidad. No, no hay que decir 30 grados, 45, 90, sino que es pi medio, pi tercio, pi sextos, pi, etcétera, etcétera. ¿Sí? Ya, retomamos. El triángulo rectángulo. En otras palabras, que alguno de los ángulos, alfa, beta, gamma, tiene que valer pi medios. Y nos dan una condición sobre lo que cumplen los ángulos. Entonces, nuevamente, podemos utilizarlo. Podemos utilizarlo. Al poder utilizarlo, entonces, vamos a hacer que necesariamente las cosas se vayan saliendo, ¿sí o no? Por lo tanto, nos dan esta fórmula, nos dan la suma del seno y nos dan la suma del coseno. Bueno, reemplacémosla. Entonces, en primer lugar, bueno, aquí también hay un error, deberían ser alfa más beta, alfa menos beta, ya, pero se entiende. Entonces, según las relaciones dadas por enunciado, se tiene que dos veces el seno del promedio por el coseno de esta expresión es igual a dos veces el coseno del promedio por el coseno de la expresión. Podemos eliminar esto, ¿no? Eliminar esto. ¿Sí? ¿Les parece? Supongamos que es distinto de cero. Supongamos que es distinto de cero. Ya, entonces me queda. El seno del promedio es igual al coseno del promedio. Paso dividiendo por coseno, entonces esto implica que la tangente del promedio es igual a uno. Que la tangente del promedio sea igual a uno, para que la tangente se haga uno, se tiene que evaluar en el ángulo donde seno y coseno son iguales, ¿o no? Seno y coseno son iguales. ¿Cuándo el seno y coseno son iguales? En pi cuarto.
en pi cuartos. De hecho, podrían incluso no necesariamente hacer este paso de la tangente, podrían directamente sacarlo de acá. ¿Cuándo el seno y el coseno son iguales? Cuando valen pi cuartos. Cuando el ángulo es pi cuartos. Entonces, el x más y medios tiene que valer, o perdón, el alfa más beta medios tiene que valer pi cuarto. Aquí tienen, recuerden reemplazar de aquí, en esta, de aquí en adelante, alfa más beta, alfa más beta. Tiene que valer pi cuarto, ¿sí o no? ¿Cierto? Ahora, ¿por qué no puede valer algo más? Porque estamos trabajando en un triángulo. No tiene que valer más. Estamos trabajando en un triángulo, las cosas son más chicas que pi. Entonces, no hay problema. Son más chicas que pi. Entonces, luego, de aquí podemos decir que alfa más beta vale pi medios, ¿sí o no? Despejando el alfa más beta vale pi medios. Pero la gracia está también en que la suma de los tres ángulos es 180, o sea, pi. La suma vale pi. Entonces no queda otra que, yo sé que alfa más beta vale pi medios. ¿Cuánto le falta al gamma para llegar a... tengo que esto vale pi medios. ¿Cuánto le falta para llegar a pi? Pi medios adicional. Entonces gamma vale pi medios. Es decir, tenemos un ángulo recto. Por lo tanto, el triángulo rectángulo. Y estamos listos. Y estamos listos. No hay nada más que eso. Los problemas son así, estos son problemas de control. ¿Son sencillos? Quizá no tanto, pero son intuitivos, creo yo. O eso es lo que estoy tratando de hacerles sentir. Que son intuitivos hasta cierto punto. Así que, moraleja, usar las hipótesis. Fíjense, usamos la hipótesis todo el rato. Usamos también que los ángulos son más chicos que pi, porque estamos trabajando en un triángulo. La suma de los ángulos interiores de un triángulo nunca te va a sumar más de pi, ¿cierto? Y como sacamos una relación entre ángulos, podemos despejar el tercero. Solo necesitamos saber que uno era rectángulo, los otros pueden ser que la combinación sea pi medio, pues uno puede ser eh, pi cuarto, el otro pi cuarto, o etcétera, o mm, pi octavo y tres pi octavo, cualquier cosa. Pero a mí me interesa con que uno sea pi medio. Listo, esta es la P2B. Vamos avanzando rápido. Ya, hasta aquí, lo único que hemos hecho es trabajar identidades. ¿Sí? Aquí trabajamos una al principio acá, trabajamos una identidad, nos dio, ¿cierto? Partimos de un lado, llegamos al otro. Eso es lo que siempre se hace con una igualdad. Aquí usamos la igualdad porque nos daban como hipótesis. Se cumple esto, satisface esto, se tiene esto, verifica esto. Todas esas expresiones dan por sentado que podemos usar esto. En este de acá, partimos con una hipótesis y queríamos demostrar una igualdad. Asumimos esto, ¿cierto? Y demostramos, partimos de aquí, llegamos a esto, a través de la matraca. Estos controles son matraqueros, así que hay que acostumbrarse nomás. No queda de otra. Hay que hacer harto ejercicio, harta tontera para que los ejercicios vayan saliendo como corresponde. Aquí también usamos relaciones que ya teníamos. Bueno, esto es como un torpedito, ¿cierto? Esto es como un torpedito que nos sirvió para hacer los ejercicios. Y nos dan otra información adicional, una igualdad también que podemos ocupar y verificar algo. Entonces, si se fijan, es todo básicamente lo mismo. Ahora, cambiemos un poco de tema. Cambiemos un poco de tema. Porque ahora nos piden, son problemas aplicados. Pero problemas aplicados sencillos, en que solamente necesitamos la trigonometría pitagórica. La trigonometría pitagórica. Es decir, empezar a jugar, cateto opuesto, adyacente, ese tipo de cosas. No necesita nada más adicional. Por eso le pusimos trigonometría 1. La segunda parte de trigonometría, que tiene que ver con ecuaciones, con teorema del seno y teorema del coseno, la vamos a hacer presencial durante la semana. Así que ese sería el auxiliar 9. Entonces, ¿qué tenemos? Considera un polígono regular de n lados, con n mayor o igual que 3, inscrito en una circunferencia de radio r, como el mostrado en la figura. Esta figura acá. Esta figura claramente no la hice yo, claro, así que, de hecho, por eso está pixeleada. Es un pantallazo ordinario. Em, y dice, demuestre que el área del polígono de n lados es esa expresión que está ahí.
A igual n por el radio al cuadrado por el seno de pi sobre n, el coseno de pi sobre n. Y la figura es solamente para el caso particular n igual 8. Entonces aquí tenemos el triangulito diseccionado, el ángulo en cuestión, los radios, etc. Entonces, lo primero que tenemos que visualizar es, nos piden un área, nos piden un área. Claro, alguno que se acuerde de la fórmula del área de un polígono regular, quizás lo pueda sacar directo, quizás lo pueda sacar directo y puede hacer cosas con trigonometría desde ahí. Claro, nadie se acuerda de eso, claramente. Ninguna parte te pide ese tipo de cosas. Así que lo que vamos a hacer es, de hecho, la figura te ayuda a pensarlo. La figura no ayuda porque dice, o se puede mirar o se puede visualizar que el polígono se divide en triángulos. En este caso de n igual 8 tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 triángulos. Por lo tanto, me convendría a mí, si yo quiero calcular el área completa, calcular el área de un triángulo, multiplicarla por la cantidad de lados, ¿sí o no? Por 8 en este caso. Esa es la estrategia que vamos a seguir. Entonces, ¿qué es lo que queremos? Fíjense, ¿qué es lo que queremos? Calcular el área completa. Para ello necesito calcular el área de un triángulo. Pero para calcular el área de un triángulo necesito la base y la altura. Aquí, la base y la altura, ¿cierto? La base y la altura. Pero no tengo ninguna de ellas. No tengo ni una base, no tengo ni una altura. Entonces, lo que vamos a hacer es ocupar este ángulo. Por lo tanto, ¿cómo lo vamos a hacer? No hay un color decente aquí. Aquí. Entonces, a esto le vamos a llamar, no escribe, S. A este le vamos a llamar V, a este le vamos a llamar H, como la altura del triángulo dado vuelta. ¿Sí? Entonces, listo, tenemos CB y tenemos CH. Claro, yo quiero la base completa, pero como no puedo usar el ángulo completo, entonces voy a sacar esa base y multiplicarla por 2. Al final este es un triángulo isósceles, así que el radio, la altura cae a la mitad del... Entonces, es fácil ver que, como estábamos diciendo, el polígono es la unión de n triángulos, ¿cierto? De la misma área. Por lo tanto, ¿qué podemos decir? Que dos veces el ángulo, es decir, el ángulo completito del triángulo, es 2 teta, va a ser la circunferencia completa, que era 360, ¿cierto? 360, que es 2pi, dividido en la cantidad de triángulos que hay, ¿sí o no? Entonces lo divido y me da que el ángulo teta es pi sobre n, ¿cierto? Pi sobre n. Entonces lo que hicimos aquí fue que el ángulo completito aquí, que describen dos radios del triángulo, es simplemente tomar la circunferencia completa y dividirla, partirla en n pedacitos iguales, cortar la torta en n pasos en n pedacitos iguales. Y resulta ser que la mitad del ángulo que tenemos vale pi sobre n. ¿Sí? No es nada del otro mundo. No es nada del otro mundo. Entonces, ahora sí, calculemos b y h. Sabemos que el seno de teta, aquí está, el seno de teta es cateto opuesto partido por la hipotenusa. Cateto opuesto partido por la hipotenusa. Por lo tanto, va a ser b sobre r. B sobre R. Cateto opuesto sobre hipotenusa. El ángulo teta. Cateto opuesto sobre hipotenusa. Despejamos el B. Entonces me queda B igual a R seno de teta. ¿Cierto? B igual R seno de teta. Pasándolo para ese lado. Pasándolo para ese lado. Entonces, por lo tanto, la base del triángulo completo, que le llamamos B grandota, va a ser dos veces, dos veces B. ¿Cierto? Ahí está. Dos veces B, porque esto también vale B. Esto también vale B. Entonces va a ser 2R seno de teta. 2R seno de teta. Y la altura de dicho triángulo, bueno, va a ser de la misma forma. Tenemos que usar el coseno. Entonces va a ser, bueno, aquí yo no hice el cálculo, pero lo voy a hacer acá. El coseno de teta va a ser igual al cateto adyacente H sobre la hipotenusa R. ¿Sí o no? Cateto adyacente sobre hipotenusa. Entonces, al ser el cateto adyacente sobre la hipotenusa, despejo el H y me queda que el H es R coseno de teta. R coseno de teta. Por lo tanto, ya tengo la base, esta que está acá, tengo la altura, esta que está acá, entonces tengo este triángulo, B, tengo
H. Así entonces puedo calcular el área. Base por altura, partido por 2. Entonces el área del triángulo, que es la base por la altura partido en 2, va a ser B, que era 2R seno de teta, H, que era R coseno de teta, ¿cierto? Ahí está, partido por 2. No, no sé qué hice ahí. XD, 2. Me queda R por R cuadrado, el 2 se me elimina, ahí pum, me queda seno coseno. Listo, estamos listos. ¿Por qué? Porque ahora nosotros dijimos que el área del polígono completo va a ser n veces el área de cada triángulo. En el caso de 8, si yo calculo el área de un triángulo, tengo que multiplicarla por 8. Y voy a tener todo el área que sigue. Aquí es lo mismo. El área del polígono va a ser igual a n veces el área del triángulo. N veces el área del triángulo. Y el área del triángulo ya la conocemos. Es todo este corcho de aquí. R cuadrado seno coseno por n. Ah, pero la gracia está en que teta nosotros lo calculamos al inicio, ¿no? Este era teta. Entonces va a ser pi sobre n. Pi sobre n, pi sobre n. Ahí está. Teta, y ahí está. Teta. Y mantenemos el coseno, 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 seno, coseno, seno, y el nr cuadrado. Y el nr cuadrado. ¿Sí? Y ahí tenemos lo que queríamos. Eso necesitamos, eso queríamos demostrar. No son difíciles los problemas. Es intuición, es manipular las cosas. Es no tenerle miedo a manipular las expresiones. A ver si no se me queda nada más por decir. No, creo que no. Creo que no. A ver, y de acá arriba algo me había acordado. No, bien. Continúa. Ahora, tenemos otro problema. El segundo problema ya para ir, no es muy largo, así que. Esos son los desarrollos del ejercicio. Así se hacen. No son tan difíciles. Bien, entonces me dicen, la antena, oh, ya, dice la antena vertical AC, aquí está, AC, esa que está ahí, y el edificio BT, el que está aquí, de la figura, se encuentran en un mismo plano vertical ABCT. ABCT. Está todo donde mismo. Desde la terraza T del edificio se ve el extremo superior de C de la antena con un ángulo de presión alfa. Entonces yo me paro aquí, miro para abajo, miro para abajo, para que después no digan. Y tengo que mirar en un ángulo de alfa hacia abajo. Entonces me paro ahí, miro para abajo y tengo que mirar en un ángulo de alfa hasta C. De la misma manera, desde la base del edificio, es decir, desde acá abajito, se ve el mismo extremo superior de C en un ángulo de elevación beta. Es decir, me paro en el suelo y miro para arriba. Miro para arriba hasta C. Y ese mirar para arriba es un ángulo de elevación beta. Ver figurados. Aquí está la figura. Nada, no. Entonces, dice, sabiendo que la distancia entre la antena y el edificio es D, ahí está, esa es la D, se pide determinar la altura X de la antena y la altura Y del edificio. Y una pequeña observación, la antena y el edificio son verticales y la base AB es horizontal. Ya, entonces hay ángulos de 90 sin problema. ¿Cuál va a ser la estrategia? Hay uno que sale directo. Hay uno que sale directo. Acá está el X. Acá está el Y. Hay uno que sale completamente directo. ¿Cuál quieren que sea? Póngale pausa al video. Póngale pausa al video. Pénsenlo 30 segundos. ¿Cuál es el que sale directo? No es difícil notar que el que sale directo. Ya, pero ¿le pusieron pausa o no? ¿Lo pensaron antes de que yo les diga? Páusenlo, páusenlo. El que sale directo es el, díganlo ustedes, X. El X es el que sale directo, ¿sí o no? Porque aquí tengo el triángulo rectángulo, tengo el beta, tengo el D. Entonces yo puedo relacionar trigonométricamente este ángulo con ese lado y con ese lado, ¿cierto? Entonces el triángulo rectángulo ABC va a ser el cateto, desde beta, el cateto adyacente, perdón, el cateto opuesto y el cateto adyacente.
¿qué función o qué relación trigonométrica relaciona esas dos cantidades? La tangente. Entonces vamos a tener que la tangente de beta va a ser igual al cateto opuesto x sobre la hipotenusa d. Por lo tanto, puedo despejar el x y me queda que el x es igual a d veces tangente de beta. Ahí está. D veces tangente de beta. ¿Estamos listos? Estamos listos. Ahora, queremos el lado y, pero ya tenemos cierta altura del hipo, ¿no? Hasta aquí vale x. Entonces me faltaría la parte de arriba. Pero la parte de arriba también sale directo. ¿Por qué? Porque puedo calcular este lado. Gracias a que esto también vale d, ¿o no? Eso también vale d. Entonces tengo el alfa, puedo calcular ese lado, relacionándolo con ese, se lo sumo a este y estamos listos. ¿Sí o no? De nuevo, este lado, el CQ, el CQ, sale directo. ¿Por qué? Porque la parte de abajo es lo mismo que la parte de arriba, la distancia es la misma. D. Tengo el ángulo alfa, conocido. Entonces tengo un lado, un ángulo. Tengo todos los elementos para calcular el otro ángulo, el otro lado. ¿Cómo lo calculo? El alfa tiene cateto opuesto CQ y cateto adyacente D. Nuevamente, la tangente de alfa va a ser igual a CQ sobre D. CQ sobre D. Por lo tanto, CQ va a ser D tangente de alfa. ¿Cierto? Ahí está. D tangente de alfa. D tangente de alfa. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El I va a ser esto completito, el I. Va a ser sumar el X y sumarle el resto que acabamos de hacer. Por lo tanto, el I total va a ser X más el CQ, ¿cierto? Y el X era, ¿dónde está? D tangente de alfa, D tangente de alfa, más CQ, que es D tangente de alfa. Ah, perdón, es tangente de beta. Este es beta. Ahí sí. D tangente de beta más D tangente de alfa. Bueno, esto finalmente nos da D tangente de alfa más tangente de beta. Estamos listos. Estamos listos. Ven que estos problemas son directos, al grano, sencillo. Hay que mirar bien, hay que abstraerse un poco de las cosas. ¿Ah? Eso sí es importante. Abstraerse un poco de los problemas. No llegar y empezar a sacar cosas como a lo loco, a lo, a lo rápido. Entonces hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado. Bien, estos son todos los ejercicios. Salieron rápido, obviamente esto salió más rápido porque no hay nadie que me interrumpa, que me haga preguntas ni nada. Así que regularmente esto está hecho para una clase auxiliar completita, con dudas, consultas y ese tipo de cosas. Pero creo que está bien para que ustedes lo vayan viendo con calma, lo vean en 0,75, 1,5 si se aburren mucho, o en 2, para que yo hable como los audios de WhatsApp. Así que eso. Cualquier duda, cualquier consulta, me escriben y nos estamos viendo presencialmente en otra ocasión. Que estén muy bien y chao, chao.